Un saludo cordial para todos y todas. Mi nombre es Luis Fernando Centeno, soy consultor internacional en materia de trata de personas, abogado costarricense, y es un placer compartir con ustedes en este curso virtual sobre trata. Vamos a tratar de ir recorriendo desde los inicios hasta el desarrollo de la trata para conocer cómo se desarrolla este tema, para conocer cómo se inició y principalmente para tratar de entender cómo combatir el tema de trata de personas. Vamos a iniciar en la primera lección con la historia de la trata de personas. La trata de personas nace con la misma civilización, aún antes de la aparición de las sociedades organizadas. El deseo de obtener nuevos territorios de diferentes poblaciones creó conflictos, creó guerras y creó ganadores y perdedores. Los perdedores se convertían en los vencidos y los vencidos se convertían en esclavos de los vencedores. Nacen los términos de siervo y esclavo. El siervo conservaba algún tipo de derechos, era principalmente utilizado en labores domésticas, y el esclavo perdía todos sus derechos e identidad. Era propiedad directa de su amo. Pasaba de ser persona a ser un objeto que era negociable e inclusive transferible por donación, transferible por venta, transferible por herencia. Nace también el concepto del comerciante de esclavos. El comerciante de esclavos era el que viajaba a diferentes partes del mundo tratando de localizar o de ubicar lugares donde pudiera adquirir la materia prima para sus clientes, que en este caso eran los esclavos. Para adquirirlos utilizaba diferentes métodos, o los engañaba, utilizaba engaños, utilizaban suelos para traerlos, o simplemente utilizaba la fuerza, entraban a las villas, entraban a las aldeas y tomaban a las mujeres, a los niños y a los hombres, los capturaban y los trasladaban a los mercados de esclavos donde eran negociados. Como ustedes entenderán, aumentó considerablemente la demanda de esclavos, porque eran muy útiles en diferentes labores que inclusive otras partes o los ciudadanos de diferentes países no querían hacer. Labores principalmente manuales, labores en el campo, labores del hogar. Entonces era como muy frecuente, se convirtió en una costumbre, casi un instituto, el hecho de que las personas pudieran tener acceso a la compra y venta de esclavos. El Estado, cuando detectó que eso era un negocio muy lucrativo, decidió integrarse o integrarlo dentro del comercio natural. O sea, el tener esclavos no era un delito, era simplemente parte de una costumbre, y era muy lucrativo para el mismo Estado, que obtenía enormes ganancias con el mercado que se desarrollaba en diferentes partes del mundo, porque estos esclavos eran trasladados de un país a otro. Nace a finales del siglo XIX el llamado delito de la trata de blancas. ¿Qué era el delito de la trata de blancas? Bueno, los señores del Oriente, por sus costumbres, tenían una especial atracción por las mujeres blancas europeas y decidieron contratar a esclavistas o a tratantes de personas para que capturaran mujeres europeas blancas y las trasladaran para ser utilizadas como concubinas o como prostitutas dentro de sus reinos. Esto había ocurrido durante mucho tiempo con mujeres negras, con mujeres chinas y de otras nacionalidades, pero eso no era delito, ¿verdad? Lo que fue delito en ese momento fue, o se constituyó en que eran mujeres blancas, ¿verdad? Y que eran europeas. Eso fue lo que encendió la chispa para que se le empezara a dar un seguimiento, un combate a lo que era la trata de personas, en este caso la trata de blancas. Y esto generó también las primeras iniciativas internacionales en el combate a la trata. Esas iniciativas provienen de la Sociedad de Naciones, no existía en ese momento todavía las Naciones Unidas. La Sociedad de Naciones crearon en 1904 el primer instrumento internacional contra la trata de personas, que condenaba
a los que capturaban mujeres para el ejercicio de la prostitución. Entendamos que se referían a mujeres blancas. Posteriormente, en 1910 y 1921, se crean otros instrumentos internacionales sobre el mismo tema, esta vez ya ampliando un poco más el concepto. Ya habían ocurrido en el mundo una serie de cambios en materia de derechos humanos. Entonces, como que se amplió el panorama y el colectivo mundial ya entendió que debía combatir la trata, no orientada específicamente al ejercicio de la prostitución de mujeres blancas, sino a todo el contexto en general, y se amplió en ese sentido a mujeres y niños, ¿verdad? Entonces se hablaba de instrumentos internacionales orientados al combate de la trata de mujeres y de niños específicamente. El concepto de trata como tal de personas nace en 1949 con un instrumento internacional que se llamaba así, ¿verdad? Es una convención contra la trata de personas. Pero repito, todavía muy limitado, porque combatía la trata contra mujeres y niños y específicamente contra el ejercicio de la prostitución. Esto implicó también pues, que se iniciara todo un revuelo jurídico a nivel del mundo, que los países que habían aceptado, ratificado los instrumentos internacionales contra trata de personas tuvieran que ir modificando su normativa interna, creando tipos penales, en este caso delitos que condenaran o que sancionaran la trata de personas. Es curioso ver que en la mayor parte de los delitos iniciales que aparecen en nuestras legislaciones en los años 50, en los años 60 y 70, se habla de trata de blancas. Es hasta el año 2000, y como vemos es una fecha muy reciente, el inicio de este siglo, que se crea en las Naciones Unidas la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que es ratificada por muchos países del mundo. Esta convención tiene como objetivo el combatir diferentes formas de crimen organizado a nivel mundial. Una de ellas es la trata de personas. Para ese efecto se crea o nace de la misma convención un protocolo que es específicamente para el combate de la trata de personas, al que normalmente o comúnmente se le llama Protocolo de Palermo contra la trata, porque la convención se firmó en Palermo, Italia. Y este instrumento, este protocolo, es el que primero, o el primer instrumento que redimensiona el concepto de lo que es trata de personas a nivel mundial. Y lo redimensiona en su artículo 3, cuando define lo que es trata de personas. Hasta el momento se ha venido arrastrando el concepto de que la trata de personas específicamente debe combatir o sancionar el traslado de mujeres y niños para el ejercicio de prostitución. Este nuevo concepto amplía la definición a muchos otros fines de la trata. Lo importante de establecer en este momento es que el protocolo sobre trata de personas ha sido ratificado por todos los países de Centroamérica. O sea, cada uno de ellos ya lo tiene incorporado como ley de la República dentro de su legislación, e incluso ha tomado algunos aspectos, cada una de las legislaciones internas nuestras ha tomado algunos aspectos de ese protocolo, especialmente de la definición sobre trata, para incorporarla en disposiciones penales y administrativas orientadas a la sanción del delito de trata de personas, a la prevención del delito y a la atención de las víctimas. Muchas gracias.